aquí plenamente conscientes de que tú estás en este lugar, de que donde hay dos o más congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos, de que es un mandato tuyo que nos congreguemos, porque tu palabra dice que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna. Bendice, Señor, este tiempo, dispón nuestra mente y nuestro corazón y permite que lo que yo enseñe sea conforme a tu palabra y que los hermanos y amigos que están hoy aquí sean exhortados, animados, consolados, y los que no te conocen sean salvos, mi Señor, por la exposición de tu palabra. Dispón todo nuestro ser, Señor. Quita todo sueño, toda distracción y permítenos estar reunidos en espíritu y en verdad en este tiempo que estamos aquí como iglesia, mi Señor. Te lo pido, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy continuamos con la enseñanza acerca del cristiano y el pecado. Gracias, Señor. La enseñanza acerca del cristiano y el pecado, basados en el Salmo 51, este famoso Salmo 51. Yo les dije que quería compartir 9 cosas que suceden en el cristiano cuando cae en pecado. Estas cosas están reveladas allí en el Salmo y nos ayudarán a entender si realmente somos verdaderos cristianos, si realmente lo que profesamos con nuestros labios lo estamos viviendo, ya que como cristianos pasamos por muchas situaciones en la vida. El domingo pasado vimos las primeras 3 cosas que suceden al cristiano basados en el Salmo 51. En primer lugar, vimos que cuando un cristiano cae en pecado, el Espíritu Santo hace que la persona se sienta sucia, impura e indigna, deseando intensamente ser purificada y lavada de su maldad por la misericordia de Dios. Noten lo que dice el versículo 1 y 2 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso era lo que anhelaba el salmista después de haber comprendido la maldad de su pecado, porque él era un hijo de Dios. En segundo lugar, vimos que un cristiano cuando cae en pecado, el pecado se convierte en una sombra que lo atormenta y lo persigue a donde quiera va. Es algo que no lo deja estar en paz. Es un aguijón ahí en su conciencia que le atormenta y le hace perder la comunión con Dios y su paz interior. Noten lo que dice el versículo 3. Dice el salmista: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo estaba el pecado en el salmista? Siempre ahí como una sombra que no lo dejaba, hasta que se arrepintió, pidió perdón y se apartó de él. En tercer lugar, vimos que cuando un cristiano cae en pecado, se produce un sentimiento de vergüenza y dolor por haber ofendido la santidad, la pureza y el honor de Dios. Sí, mis amados hermanos, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, por X o Y motivo resbala y cae, se produce en él un sentimiento de vergüenza, de dolor, por haber ofendido la santidad, la pureza y el honor de Dios. Noten lo que dice el verso 4 del Salmo 51. Dice: contra ti solo he pecado, dice el salmista, y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que el salmista nos hace ver que cuando uno llega a caer en pecado, reconoce en primer lugar su ofensa a Dios. No le duele tanto que de pronto vaya a sufrir consecuencias. Lo que más le duele a un hijo de Dios es haber ofendido a Dios. Porque muchas veces las personas se duelen es por las consecuencias que esto les traerá. Pero no están avergonzados ni están dolidos por haber ofendido a un Dios tan bueno, tan misericordioso, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para librarnos del castigo eterno. No están conscientes de esa verdad. Pero el Hijo de Dios, cuando peca, sabe que en primer lugar su pecado es contra Dios. Y sabe que cuando pecó lo hizo a sabiendas de que Dios lo estaba viendo. Note nuevamente lo que dice el verso 4. Contra ti solo he pecado. Sí, pero él pecó también contra el prójimo. Pero ¿qué está haciendo el salmista aquí? Reconoce que su pecado es una ofensa contra Dios. Y obvio que cuando yo reconozco que peco contra Dios, eso me lleva a pedir perdón al prójimo que he ofendido. Y luego dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. El salmista entendió que había pecado a sabiendas de que él era consciente de que Dios lo estaba viendo. Y así somos nosotros. Pecamos a sabiendas de que Dios nos ve. Y eso debe producir una vergüenza y un dolor inmenso en nuestra conciencia, en nuestro corazón, por haber ofendido a un Dios tan bueno, tan misericordioso y justo. Por eso les animo hoy nuevamente, hermanos, a leer el Salmo 51 para abrebocas a lo que vamos a seguir estudiando hoy. Abran sus Biblias entonces en el Salmo 51 y leamos los versículos 1 al 19. Lean conmigo la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Amén. Recordemos que el Salmo es producto de la confrontación que el profeta Natán hizo al rey David por ese terrible pecado de adulterio y de asesinato que cometió. Adulteró con Betsabé
la esposa de Urías Eteo, y luego, para ocultar el embarazo de Betsabé, mató a su esposo. Fue el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. O sea que lo que cometió el rey David no fue algo liviano, fue algo grave, hermanos, y por eso vale la pena meditar en este salmo, porque tiene mucho que ver con la actitud nuestra, que hay en nuestro corazón una disposición a pecar, a pesar de ser redimidos por la sangre de Cristo. Hoy continuaremos reflexionando en estas nuevas cosas que suceden cuando un cristiano cae en pecado. Miraremos la cuarta, la quinta y la sexta cosa que suceden cuando un cristiano cae en pecado. Porque no ocultamos y no negamos que los cristianos son impecables. Los cristianos caemos en pecado. Los cristianos muchas veces nos dejamos llevar por la tentación y caemos en pecado y ofendemos a Dios. Decimos cosas, pensamos cosas y hacemos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Así que, en cuarto lugar, cuando un cristiano cae en pecado, el Santo Espíritu y la palabra de Dios le hacen profundamente consciente de su condición caída y pecaminosa, heredada de Adán y de sus padres. Vuelvo y repito, cuando un cristiano cae en pecado, el Espíritu Santo y la palabra de Dios le hacen profundamente consciente de su condición humana caída y pecaminosa, heredada de Adán y de sus padres. Noten lo que dice el versículo 5 del Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Después de reconocer el salmista lo que había entendido de su pecado, ahora reconoce que él es pecador por naturaleza. El salmista no está diciendo en este versículo 5 que su pecado es simplemente una equivocación de conducta, como muchos dicen. Está admitiendo que su pecado está en su mismo ser. Él está admitiendo que su pecado está en su mismo ser. No dice que se equivocó de conducta simplemente. Él está reconociendo que si pecó es porque nació con una naturaleza pecadora, caída, heredada no solamente de sus padres, sino del mismo Adán, de nuestro primer padre. Cada uno de nosotros viene a este mundo con una naturaleza corrompida, caída, inclinada a lo malo. Gústenos o no nos guste, la sangre de Adán corre por nuestras venas, hermanos. Esa es una realidad que no podemos evitar. La sangre de Adán corre por nuestras venas. El origen de nuestras maldades viene de Adán. Por eso, en Hechos capítulo 17, versículo 26, dice lo siguiente. Hechos 17, verso 26. Dice: y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El texto que hemos leído, hermanos, nos revela que de una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra. ¿A cuál sangre se refiere el Señor en este texto? Obviamente a la sangre de Adán.
de nuestros primeros padres, Adán y Eva, de una sola sangre. Ha hecho a todo el linaje de los hombres de la tierra. Así que la sangre de Adán corre por nuestras venas. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos una tendencia a pecar como pecó nuestro primer Adán. Adán se constituyó o fue constituido por Dios como el representante y la cabeza federal de la raza humana. Si él pecaba, si él desobedecía a Dios, si él no le creía a Dios, todos pecaríamos y seríamos destituidos de la gloria del Señor. Así que el salmista, aquí en Salmo 51, verso 5, cuando dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, no está simplemente haciendo referencia al pecado de su mamá, que obviamente fue un pecado de adulterio, sino que está haciendo referencia al origen también de esa maldad que cometió su mamá y su papá. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, el pecado no es simplemente una actitud, un cambio de conducta. El pecado es algo que está inherente en el ser humano. El pecado es algo que está ahí latente y que aunque Cristo pagó por nosotros y nos justificó delante de Dios, mientras tú y yo estemos en este cuerpo corruptible, que un día va a morir, tendremos una lucha con esta carne que aún no ha sido redimida. En nosotros está el principio de vida dado por Dios, por el Espíritu Santo. Y tendremos una lucha, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen, dice Pablo, para que no actuéis como quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, borracheras, fornicación, envidias, pleitos, celos, griterías, etc. Así que cuando nosotros pecamos, debemos nosotros ser conscientes de esta condición caída con la cual nacemos, hermanos. Por eso, en Eclesiastés capítulo 7, verso 20, Salomón dijo, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Escucharon eso? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Solamente hubo un hombre que no nació de Adán, sino nació del Espíritu Santo, que hizo el bien y nunca pecó. Por eso, si decimos que no pecamos, que no cometemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra de Dios no está en nosotros. Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por más santo que tú te creas, siempre vas a pecar, de una o de otra manera, de pensamiento, de palabra, de omisión, de comisión, de cualquier manera pecarás. Necesitas ser consciente de esa verdad. Necesitas ser consciente de que solo hubo un hombre justo y perfecto, que murió por ti, murió por mí, y que su justicia santa y perfecta e intachable, impecable, nos fue imputada para que tú y yo pudiéramos ser justos delante de Dios, porque nadie es justo por su propia justicia. Amén. En Romanos capítulo 5, versículo 12, vaya conmigo allá, dice lo siguiente, Romanos 5, versículo 12. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este texto es supremamente confrontador y habla claramente acerca de dónde viene el origen del pecado y lo que somos nosotros por ese origen del pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado al mundo? Por Adán, el primer hombre que Dios creó, que no le creyó a Dios y le creyó a Satanás y desobedeció el mandato del Señor. El pecado entró en el mundo por un hombre y por ende, por el pecado vino ¿qué cosa? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Y viene también la muerte física, la separación del alma del cuerpo. Entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ¿por qué tú y yo morimos? Por el pecado que nos fue heredado. Es por eso, hermanos, que no puede haber impecabilidad en un hombre por más cristiano que sea. Impecabilidad por su propio proceder. Porque si tú mueres, eso indica que mueres porque es ¿qué? Pecador. Hay una doctrina que se está metiendo ahorita que dice que el cristiano, una vez cree en Cristo, ya no peca. La impecabilidad, falso. El que dice que no comete pecado hacia Dios, mentiroso. Está negando lo que dice la Escritura. Y la verdad no está en nosotros. Lo que sí pasa es que nos es puesta una nueva naturaleza que ya no nos esclaviza al pecado, que ya no nos esclaviza a Satanás, que nos quita el temor a la muerte. Pero ese hecho no indica que tú y yo seamos impecables. Porque así era que pensaban los fariseos, que eran impecables y que en ellos no había pecado, por todas las leyes que guardaban. Pero ¿qué les dice el Señor? Que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se mostraban limpios, pero por dentro eran ¿qué? Suciedad y toda inmundicia. Así que, hermanos, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué morimos? Por el pecado. Por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Entonces la paga del pecado es la muerte. O sea, nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en el mundo por venir. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo. No nos apeguemos a este cuerpo, a este mundo. Este cuerpo tiene que morir, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Cristo tuvo que morir para poder matar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad y darnos la esperanza de que así como Él resucitó, nosotros heredaremos un cuerpo nuevo, incorruptible e inmortal como el de Cristo resucitado. Amén. Y esa es una verdad que tú y yo debemos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón cada día más. Pero mientras tú estés en este mundo, vas a luchar con ese viejo hombre que se niega a morir. Pero la Biblia nos enseña que ya no somos esclavos del pecado, que no practicamos el pecado, que cuando pecamos nos avergonzamos, que nos duele pecar como le dolió al salmista, que se avergüenza con Dios. Cuando pecamos, entonces somos más conscientes de esa naturaleza corrompida que hemos heredado de Adán. Y que solo en el poder del Espíritu Santo y en las fuerzas y la luz de la palabra podemos mortificar la carne y santificar nuestra vida. Porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, hermanos, esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Entonces, ¿por qué pecamos? Porque hemos heredado una naturaleza caída y corrompida, la de Adán. Y el salmista nos lo revela aquí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Génesis 8, 20 al 21. Génesis 8, 20 al 21 dice: Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es ¿qué? Malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La palabra juventud dice aquí desde la niñez. Entonces, ¿desde cuándo el corazón del hombre es inclinado a lo malo? Desde la niñez, desde que nace. Yo les he contado, usted mire un niño, y lo he experimentado por mi nieta, cuando se pone brava porque no le dan pecho o alguna cosa que quiere, ya esa niña pequeñita de 8 meses, de 10 meses, le he visto esa actitud, se tira hacia atrás y se pone roja de la rabia. ¿Por qué será? Por el pecado. Porque somos egocéntricos desde que nacemos, hermanos. El pecado está ahí. Por eso todos necesitamos de Cristo. Sus niños necesitan de Cristo, y tú debes llevar a los niños a los pies de Jesús para que conozcan a Jesús y reconozcan cuando crezcan y tengan conciencia de que son pecadores y que solo Jesús puede limpiarles de su maldad y presentarnos libres de culpa en el día del juicio. El corazón del hombre es malo desde su juventud. Salmo 58, versículos 3 al 5. Salmo 58, versículos 3 al 5. Dice: Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que lo encantan, por más hábil que el encantador sea. Este pasaje tiene mucho que estudiarle. Es supremamente profundo acerca de la condición caída y pecaminosa del ser humano. El verso 3 nos dice: se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde cuándo somos impíos? Desde la matriz. Si nos apartamos es porque somos impíos, porque no estamos unidos a Dios. Nacemos separados de Dios. Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Por lo tanto, todos nacimos fuera del Edén, no dentro del Edén. Separados de Dios, inclinados a lo malo, muertos espiritualmente. Se apartaron los impíos desde la matriz. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Tiene razón lo que dice el salmista? Entonces, ustedes como creyentes, como hijos de Dios, tienen que ser conscientes de esta realidad, de su condición caída y pecaminosa. Tienen que ser conscientes de esa realidad. Por eso tú no te puedes poner a jugar con el pecado, porque el que juega con el pecado se quema. Esa es la verdad, porque eres inclinado a lo malo. Y entonces, muchas veces, por desconocer nuestra naturaleza caída, nuestra condición caída, creemos que podemos hacer ciertas cosas y que no vamos a llevar consecuencias. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Mire, dele un juguete a un niño y que otro esté por ahí. Muchas veces el niño llega y lo esconde hacia atrás. ¿Dónde lo tiene? Y ya está mintiendo, está mostrándose egocéntrico, etc. Porque la semilla del pecado está ahí. Ellos necesitan, aunque son muy inocentes y tienen cosas muy bonitas, porque también la imagen de Dios está en ellos,
Ellos evidencian mentira, evidencian egoísmo desde que nacen. Y luego dice que son palabras muy duras: veneno tienen como veneno de serpiente, son como áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Que no haga eso, mijo, y más rápido que lo hacen. Son como el áspid sordo. Si Dios no toca sus corazones, si Dios no los cambia, nosotros no los podemos cambiar. Necesitamos clamar a Dios por nuestros hijos, necesitamos doblar rodilla por nuestros hijos y pedir al único que puede cambiar la condición caída, poniendo el espíritu de vida en nosotros, en nuestros hijos. Amén. Tenemos que tener conciencia de eso, hermanos. De lo contrario, entonces viviremos como muy corondos. No, mi hijo está muy pequeñito todavía para hablarle las cosas de Dios. Eso cuando crezca yo lo llevo a la iglesia. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Deje que crezca y verá que se convierte en un general que ni lo deja ir a usted a la iglesia, ¿eh? Y que le va a poner tropiezo por sobre todas las cosas. Hermanos, entre más pequeñito usted instruya a su hijo en el amor, en el temor de Dios, más posibilidad hay de que ame a Cristo y que su corazón sea encaminado por camino de rectitud. No desprecie esos primeros años que son los más importantes para sembrar la palabra de Dios en sus hijos. Y por más hábil que el papá sea y que por más figuritas que le muestre y por más pedagogía que haga, si Dios no hace la obra, si usted no confía en el Señor y confía en sus estrategias, usted va a perder la batalla. Tú tienes que pelear la batalla de rodillas para que su hijo se encamine por la rectitud. Quizás Dios tenga misericordia y escuche su oración. Y estoy seguro que el Señor escuchará su oración, porque cuando hacemos una oración conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y la voluntad de Dios es que clamemos, que oremos por nuestros hijos y pidamos de Él su misericordia y reconozcamos que solo Él los puede cambiar. ¿Amén? Muy bien. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Estamos hablando aquí de que en pecado hemos sido formados, ¿no? ¿Qué dice el texto? La necedad, el pecado, ir en contra de los principios, eso viene ¿qué? Inherente al corazón del muchacho, del que nace. Pero ahí dice una cosita: mas la vara de la corrección la alejará de él. No se está refiriendo solamente a Alex vara, no, también se está refiriendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la vara, es la medida con la que debemos formar a nuestros hijos, instruirlos en amor, con dedicación, que nuestros hijos vean en nosotros los padres ejemplo, que si nos equivocamos nos vean perdonándonos también y reconociendo delante de ellos nuestras faltas. Hay que mostrar buen ejemplo a nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios y mostrarles que también somos pecadores y que nuestra autoridad que tenemos sobre ellos fue una autoridad delegada por Dios, que no les decimos esto y les prohibimos esto o aquello porque nos da la gana, sino porque Dios así lo ordena y yo soy su padre y yo le daré cuentas a Dios por mis hijos. Tengan en cuenta esto, hermanos, de lo contrario no podemos vivir como cristianos. Que el día de su muerte, que si su hijo se pierde, diga: yo estoy libre de la sangre de mi hijo. Le dije, le mostré, le enseñé, le hablé, le instruí. Si ya él no quiso ir, está en la potestad soberana de Dios. Pero tú tienes una responsabilidad como padre, delegada por Dios, para instruir a sus hijos, como dice en Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Las palabras de Dios tienen que estar gobernando mi corazón para poder enseñarlas a mis hijos. Estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Andando por el camino, cuando te levantes, al acostarse, al levantarse, escribiéndolas en los postes de su casa, etc. Hay un mandato de Dios de instruir. Y aunque su hijo esté grande, tienes
que de hablarle de Dios. Aunque le diga, papá debe ser cantaletoso, no importa. Lo que tú le estás diciendo es la verdad. Y tarde o temprano, Dios en su misericordia puede obrar un milagro de regeneración en ese corazón. En quinto lugar, cuando un hijo de Dios cae en pecado, el Espíritu Santo le hace ver que Dios aborrece el pecado y que ama la verdad, la transparencia y la integridad. Vuelvo y repito. En quinto lugar, cuando un hijo de Dios cae en pecado, el Espíritu Santo le hace ver que Dios aborrece el pecado y que ama la verdad, la transparencia y la integridad. Noten lo que dice el verso 6 del Salmo 51. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Vuélvalo a leer conmigo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amados hermanos, esto es muy importante. Dios ama la verdad en lo íntimo, dice el verso 6. Dios ama la verdad en lo íntimo. Un verdadero cristiano, óiganlo bien, un verdadero cristiano se conoce cuando está solo, cuando está en la intimidad de su cuarto y ninguno lo está viendo. Es allí donde realmente se conoce su integridad. Porque Dios ama la verdad, ¿dónde? En lo íntimo. Cuando está en la intimidad de su cuarto, es allí donde se conoce el verdadero cristiano. Rechaza hacer cosas pecaminosas e inmorales cuando tiene toda la libertad para hacerlo, porque supuestamente nadie lo está viendo. Entonces rechaza hacer cualquier cosa pecaminosa e inmoral cuando nadie lo está viendo allá en su intimidad. Porque él sabe que aunque nadie lo ve, Dios lo está viendo. Dios ama la transparencia, hermanos. Ama la integridad en cualquier lugar donde estemos. Si estás en la intimidad de tu cuarto y eres cristiano y tienes el Espíritu Santo, te negarás a dar clic a una página pornográfica para llevar su mente y su corazón por esos laberintos de maldad que corrompen su mente y su espíritu. ¿Amas la verdad, la integridad en lo íntimo delante de Dios? ¿Crees que porque nadie te está viendo, que porque no le está viendo el pastor o algún hermano de la iglesia, usted se puede dar sus gusticos de vez en cuando porque está solo? ¿Porque está tirado al ocio? No, mi hermano. Dios lo está viendo. Si tú no eres transparente, si tú no eres íntegro en el secreto de su cuarto, mucho menos lo serás en público, aunque aparentes serlo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Me llama mucho la atención, en lo íntimo. Dios ama esa transparencia, esa integridad, mi amado hermano. Puede su esposa entrar a cualquier momento, si usted tiene el computador prendido o su celular, y cogerlo, examinar el historial, a ver si usted ha entrado a páginas pornográficas y está dañando y corrompiendo su mente. Dios no quiere que tú lleves una vida doble. Dios quiere que seas transparente. ¿Y eso empieza ¿dónde? En la intimidad. En la intimidad de tu cuarto. En el secreto de tu cuarto. De tu casa. La Biblia dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir,
si llevamos una vida hipócrita, no transparente, no íntegra, mentimos y no practicamos la verdad. Dios nos llama a ser íntegros. Dios nos llama a ser transparentes. Pero no solamente el texto se refiere a la intimidad de su habitación, también se refiere a la intimidad de su corazón. Vamos a lo más secreto, a la intimidad de su corazón, a los pensamientos. Cuando rechazamos hacer cosas pecaminosas en la intimidad de nuestra habitación, es porque las hemos rechazado en la intimidad de nuestra mente, en la intimidad de nuestro corazón. ¿O no es así? Si yo rechazo hacer un pecado, es porque lo he rechazado aquí. Si tú lo haces, es porque no lo has rechazado aquí en tu mente. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todos los días nos llegan malos pensamientos, de una manera o de otra. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo los llevo cautivos? Memorizando palabra de Dios. Uno de los versículos, yo siempre lo testifico, que desde el comienzo me ha guardado, han sido dos, de desviar mi mente hacia la fornicación, el adulterio, la pornografía. El Salmo 119, 9. ¿Qué dice el Salmo 119, 9? Para que usted lo mire. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese es uno. Y el 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para no pecar contra Dios? Guardar la palabra de Dios en nuestra mente. Tenerla como nuestra norma de guía y conducta. Eso va a hacer que tú y yo pongamos freno. No quiere decir que nunca vas a caer, pero caerás menos. Y serás refrenado de irse por laberintos de maldad. En tu corazón debes guardar los dichos del Señor para no pecar contra Él. Otro versículo que está en Mateo dice, por el Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho, no cometerás ¿qué? Adulterio, pero yo te digo que si miras a una mujer y la deseas en tu corazón, ya has cometido adulterio. ¿En dónde empieza el pecado? En la mente. Así que el salmista nos está hablando aquí no solamente de la intimidad de nuestro cuarto, sino de la intimidad de nuestra mente, de nuestro corazón. El que es pecador no le importa. El que no tiene el temor de Dios, ¿le importa lo mismo 8 que 80? ¿Le vale lo mismo pecar o no pecar? Como les digo, le cae el agua como le cae el agua a un pato. Le resbala lo que dice la palabra de Dios. Pero el que es hijo de Dios asiente a estas verdades y reconoce, sí, realmente, yo no soy transparente, no estoy alineado con Dios. Dios dice en su palabra que Él ama la verdad en lo íntimo. Y cuando yo amo la verdad en lo íntimo, en el secreto de mi corazón, Él me hace entender y conocer sabiduría. ¿Saben qué es la sabiduría? Eso no es ninguna cosa. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor al Señor. Es tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de conocer la verdad y practicar la verdad. Hermanos, si tú rechazas hacer algo pecaminoso en lo secreto donde nadie te está viendo,
es porque lo has rechazado en tu mente y en tu corazón. Y para eso tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Pedir a Dios la llenura del Espíritu Santo. Tienes que estar lleno de la palabra de Dios. Tienes que orar. Porque el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Entonces, ¿cómo puedo yo fortalecerme para que mi carne, que es débil, no caiga en pecado? A través de la oración, a través de la comunión con el Señor. El Señor Jesucristo necesitó orar constantemente para poder enfrentar todas las tentaciones, los problemas y las situaciones difíciles que tenía que enfrentar en su vida. Dice la Escritura que a veces oraba toda una noche orando. Y de mañana se levantaba a orar. Si nosotros no somos practicantes de la oración, de la lectura de la Biblia, pues no creo que tengamos fortaleza para enfrentar las tentaciones y ser íntegros en nuestra intimidad. En la intimidad de tu cuarto, en el secreto de tu corazón, debería ser arrodillarte y decirle, Señor, yo quiero servirte. Tengo pasiones. Deseo tener sexo, pero sé que tú me permites tener sexo a tu manera y no a la manera del mundo. Concédeme, Señor, si es tu voluntad, una esposa. Y dame la gracia de mantenerme íntegro mientras eso sucede. ¿Dios ama qué? La verdad en lo íntimo. Y en lo secreto es donde nos hace conocer sabiduría. Hermanos, David nos deja ver aquí, en este versículo y en las palabras del Salmo 51, que no fue íntegro en la intimidad de su corazón, cuando estaba en la intimidad de su palacio. Ustedes recuerdan la historia. Y solamente entendió esta verdad hasta que experimentó el trago amargo de las consecuencias de su pecado. Solo hasta allí fue que comprendió que Dios ama la verdad en lo íntimo. Porque él no fue íntegro en la intimidad de su palacio, porque no fue íntegro en la intimidad de su corazón, por quedarse ocioso cuando debía ir a la guerra, lo llevó a ceder ante la tentación y a cometer el pecado de adulterio con Betsabé y las consecuencias que esto le trajo. Vaya conmigo y miremos esta verdad en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5. Segundo libro de Samuel 11, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén, se quedó en la casa, cuando él debía ir a la guerra, a estar ahí al frente, haciendo lo que tenía que hacer. Y sucedió, estando en el palacio, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esa mujer era Betsabé. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, como era rey, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. David debía estar con sus ejércitos en las guerras. Él era un guerrero. Él no se quedó porque no fuera guerrero. Él siempre había sido un guerrero.
Pero en este caso se quedó. Dijo, yo ya he peleado mucho, voy a mandar a los otros que vayan y pongan la cara por mí. Y se quedó en el palacio. Se quedó ocioso, en ocio. El ocio no es bueno, mis hermanos. He escuchado algo desde muy temprano que conozco el Evangelio. Mente desocupada es laboratorio del diablo. Y me parece que eso es verdad. Se quedó en su casa y dice el texto, verso 2, sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó de su lecho, estaba echándose una siesta, durmiendo el hombre en ocio, durmiendo, bien alimentado, bien comido, caballo bien alimentado que relincha tras de la yegua. Así, hermanos, se levantó y se paseó por el terrado del palacio, de la casa real, dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En la intimidad de su palacio, vio una mujer bañándose desnuda, muy hermosa. ¿Qué pasó con él? Su mente, su corazón fue que cautivado por la tentación. Su mente voló, no le puso freno, no fue íntegro en la intimidad de su casa ni en su corazón. ¿Y eso lo llevó a qué? A cometer adulterio, a dejar encinta a esa mujer y luego a matar al marido para ocultar su pecado, como si pudiéramos ocultar el pecado, hermanos. No podemos ocultar el pecado, no podemos tapar el sol con las manos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Dios ama la integridad. Dios ama la integridad en lo íntimo, la verdad. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este ejemplo es supremamente diciente, hermanos, para cada uno de nosotros los cristianos. Dios no ama la hipocresía, Dios ama la integridad de nuestro corazón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de justicia, la cual Dios ha prometido para los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice el apóstol Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio mal deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, el mal deseo, después de que ha sido concebido, se embaraza del pecado, da a luz la muerte. Y ese es el resultado y la paga del pecado, la muerte, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé conciencia de estas cosas. Por eso Dios nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué debemos guardar nosotros? Nuestro corazón, nuestra mente, porque de allí mana la vida, hermanos. Debemos ser conscientes de esta verdad. Noten lo que dice Crónicas, primer libro de Crónicas 29:17. Primer libro de Crónicas 29:17. Dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Qué me interesa hoy de este texto que hemos leído en primer libro de Crónicas 29:17? Yo sé, Dios mío, dice, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. ¿Qué le agrada al Señor? La rectitud. ¿A dónde le agrada la rectitud al Señor? ¿En apariencia? En el corazón. En el corazón. Él ama la integridad. Él ama la verdad en lo íntimo.
¿Dónde se conoce un verdadero hijo de Dios? En la intimidad, en el secreto de su habitación, pero más allá, en la intimidad de su mente y corazón. En sexto lugar, cuando un cristiano cae en pecado y no lo confiesa, pierde vitalidad física, se siente agobiado, se enferma, se convierte su verdor en sequedales de verano. Noten lo que dice el verso 8. Verso 8 del Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué hace el pecado, hermanos? Nos abate, nos enferma. El pecado no confesado nos hace perder el gozo y la alegría espiritual de la comunión con Dios. En consecuencia, afecta nuestro vigor físico. Eso es verdad, hermanos. El pecado no confesado es algo terrible que enferma el alma, el espíritu y nuestro cuerpo. No fuimos diseñados por Dios para pecar, hermanos. Fuimos diseñados para honrar y dar gloria a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, entienda eso. Por eso el pecado es tan dañino, porque hacemos algo para lo que no fuimos diseñados por Dios. Por eso cuando caemos en pecado y no lo confesamos, nuestro pecado no solamente afecta nuestra parte espiritual, sino también afecta nuestra parte material. Porque nosotros no solamente fuimos creados cuerpo, sino también espíritu. Así que una cosa afecta la otra. Si yo peco espiritualmente, como yo soy un ser creado en cuerpo y espíritu, el pecado afectará mi cuerpo. Por eso el salmista dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando habla de los huesos está hablando de su integridad física, de que ese pecado lo seca, de que ese pecado le hace perder fuerzas, de que no puede dormir tranquilo, de que su conciencia no lo deja estar en paz, y eso afecta su estado nervioso, eso afecta la paz, eso afecta todo su ser. Le baja las defensas, hermanos. ¿O no es así? Le baja las defensas. Porque somos carne. Y el pecado es un grave mal. Es tan grave el pecado que produce, ¿qué cosa? La muerte. Entonces, el pecado y la enfermedad están relacionados también. ¿Por qué enferma el ser humano? Por el pecado que mora en nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo aquí de que por X o Y pecado usted está enfermo. No, lo que estoy hablando aquí es los efectos del pecado original. Los efectos del pecado original, porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando como cristianos, conocedores de esta verdad, pecamos, nuestro cuerpo se enferma, se agota, no está tranquilo. Hermanos, es algo que tú y yo debemos entender. Miren lo que dice el Salmo 32, 1 al 4. Salmo 32 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién es la persona feliz y dichosa? La que su pecado ha sido perdonado y cubierto su pecado. Verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El hombre que Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño es aquel que, aunque pecó, reconoció su pecado con humildad, se humilló, lo confesó y el Señor le perdonó. Esa es la persona feliz. Versículo 3. Mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, mientras lo tuve oculto, mientras me negué a reconocer mi error, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice el salmista, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedades de verano. ¿Qué le pasó al salmista por no confesar su pecado? Se secó, se enfermó,
No solamente espiritualmente, sino físicamente, porque la enfermedad espiritual afecta a nuestro cuerpo, nuestra parte somática. Hermanos, se volvió mi verdor en sequedales de verano. El ejemplo es supremamente gráfico. Cuando hace un verano terrible, ¿cómo se ponen los pastos y las plantas? Secos por el calor, el sol que cae implacable sobre las plantas, y como no hay humedad, pues se seca, se consume por el calor. Así sucede cuando el cristiano que peca no reconoce su pecado y no lo confiesa. Se enferma, se seca. La culpa, la conciencia de que Dios lo sabe, la mano de Dios se agrava sobre el pecador y se seca. Se pone como una uva pasa, hermano. Le da artrosis, reumatismo, hermano, úlcera, temblor. Hermanos, ¿qué sacamos con pecar? ¿Qué sacamos con no confesar nuestro pecado? Solamente, ¿qué cosa? Enfermarnos, perder el gozo de la salvación del Señor. ¿Qué dice el salmista? Hazme oír gozo y alegría. Cuando el pecado está en nosotros, perdemos la sensibilidad de oír, de entender. Porque dice el salmista, hazme oír gozo y alegría. ¿Cuándo me puede hacer oír gozo y alegría, Señor? Cuando yo le confieso. ¿Cuándo puede recrear los huesos que ha batido por mi pecado? Cuando yo lo confieso. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré a Jehová mis transgresiones. ¿Y el Señor qué hizo? Le perdonó. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Deseo de todo corazón, hermanos, que Dios haya hablado a su intimidad, a lo secreto de su corazón en esta mañana. Piensen en esto. ¿Tomará el hombre fuego en sus brazos sin que sus vestidos ardan? ¿Caminará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Verdad que no? Tú no puedes jugar con el pecado. Y si has caído, tienes la opción de arrepentirse, humillarse y confesar y hallar perdón y misericordia en Dios. Esa es la lección grande para hoy. Y colóquese de pie y oremos al Señor en esta mañana. Y que Dios nos dé su gracia de entender esta verdad de que Dios ama la verdad en lo íntimo. Padre, yo te alabo, te bendigo y te glorifico por tu amor, por tu bondad y misericordia, porque nos hablas a la conciencia con tu santa palabra. Nos haces ver lo débiles que somos y la necesidad que tenemos de ti cada día. Padre, yo te doy la gloria, la honra y el honor, porque tú eres misericordioso y tu palabra solamente tiene el propósito de avivar nuestro espíritu, de hacernos conscientes de la necesidad de ti y conscientes, Señor, de lo débiles y frágiles que somos. Ayúdanos, Dios, a estar siempre de tu mano, bebiendo de la fuente inagotable de tu sabiduría, de tu amor y de tu perdón. Señor, hoy reconocemos que hemos pecado contra ti. De una o de otra manera, en cierta forma hemos pecado y hemos transgredido tu ley. Ayúdanos a entender que tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto tuyo nos haces comprender sabiduría cuando nos negamos a hacer cosas incorrectas, cuando estamos en la intimidad de nuestro cuarto y en el secreto de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que cuando vayamos en la calle, nuestra mente y nuestro corazón estén centrados en tu palabra y tengamos solamente un corazón y una mente dispuestos para ti. No codiciar la mujer del prójimo como hizo David, que le llevó a cometer adulterio, fornicación. Dios, y así otra clase de pecados. No estar contentos con lo que tú nos das, mi Señor, etcétera, etcétera. Padre, ayúdanos, por favor,
a ser conscientes de esta realidad y a vivir de tu santa mano cada día, porque solo tú puedes avivar nuestros corazones, porque tú eres la fuente de la vida y la sabiduría, Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a no despreciar estas enseñanzas, sino a atesorarlas en nuestro corazón y a vivir conforme a tu voluntad, porque solo tú lo puedes hacer, Padre. En el nombre de Jesús, toca el corazón, Señor, de aquellos que no te conocen hoy, Señor, y llévalos al arrepentimiento. Hazles ver su pecado y hazles entender que solo en Jesús y en su sacrificio perfecto pueden hallar perdón y misericordia y ser salvos de la ira venidera. Señor, gracias por tu amor y bondad en Cristo Jesús. Amén y amén.